¿Alguna vez has sentido que haces lo correcto y aún así la vida parece ir en tu contra? ¿Trabajas con honestidad, vives con bondad y procuras no dañar a nadie, pero las puertas se cierran frente a ti? Hay momentos en los que el cansancio pesa más que la esperanza y el corazón se llena de preguntas sin respuesta. En esos días difíciles, miras al cielo en silencio y te preguntas si Dios todavía te está escuchando. Duele ver cómo el injusto prospera, mientras el que intenta vivir bien aprende a resistir con lo poco que tiene. Duele sentir que das lo mejor de ti y aún así, la vida parece devolverte pérdida e injusticia. Si alguna vez has sentido ese vacío apretando el pecho, esta historia es para ti. Quédate hasta el final de esta primera parte, porque aunque hoy todo parezca seco, lo que estás viviendo no es abandono. Lo que parece silencio es, muchas veces, la antesala de algo mucho más grande. Hace muchos años, en una región apartada del norte, existía un pequeño pueblo llamado San Miguel del Valle. Era una tierra dura, donde cada amanecer significaba trabajo y cada atardecer significaba resistencia. En aquel lugar, el agua no era solo un recurso, sino la diferencia entre la vida y la desaparición. A las afueras del pueblo, al final de un camino polvoriento que casi nadie recorría, vivía un anciano campesino llamado Don Mateo. Don Mateo no poseía riquezas ni comodidades, pero sí una vida marcada por el esfuerzo honesto. Su casa era una choza humilde de barro y madera, con un techo envejecido que crujía con el viento, pero que seguía firme. El rostro de Don Mateo estaba curtido por el sol y sus manos mostraban las huellas de décadas de trabajo silencioso. Eran manos que sembraron sin garantías, que perdieron sin rendirse y que nunca dejaron de creer. Don Mateo vivía solo, porque una enfermedad antigua se había llevado a su esposa y el tiempo había llamado a sus hijos lejos de este mundo. Aún así, él nunca se llamó a sí mismo pobre, porque decía que la verdadera pobreza era vivir sin fe. Aunque la soledad era real, Don Mateo aseguraba tener dos grandes compañías todos los días. Una era la presencia de Dios en su corazón, la otra era un burro viejo llamado Luno. Luno no era un caballo fuerte ni un animal imponente que despertara admiración. Era un burro anciano, de paso lento, con una pata torcida y una mirada cansada por los años. Para muchos del pueblo, Luno era una carga inútil. Para Don Mateo, Luno era familia. Ambos compartían el silencio de las tardes cuando el sol caía sobre la tierra seca. También compartían las noches frías, en las que el anciano hablaba en voz baja y el burro escuchaba en calma. Cada mañana, antes de comenzar su jornada, Don Mateo se sentaba frente a su casa con una tortilla sencilla en las manos. La partía en dos partes iguales y nunca tomaba más para sí ni menos para su compañero. Con una voz tranquila le decía al uno que mientras hubiera fe y vida, nunca serían pobres. Ese pequeño gesto, repetido cada día, no era una costumbre, sino una oración silenciosa. Algunos vecinos se burlaban cuando pasaban por el camino y veían al anciano compartir su comida con el burro. Le decían que estaba flaco y que era absurdo alimentar a un animal viejo y cojo. Don Mateo solo sonreía y respondía que todo lo que Dios crea tiene un propósito. El tiempo pasó y la vida decidió probar la fe del anciano. Un año, la lluvia dejó de caer y el cielo se cerró por completo sobre San Miguel del Valle. Los ríos comenzaron a secarse, la tierra se agrietó y el sol se convirtió en un enemigo implacable. La pequeña parcela de Don Mateo empezó a marchitarse lentamente. Las hojas del maíz se tornaron amarillas y el suelo crujía bajo cada paso. Cada día, Don Mateo caminaba entre los surcos, tocaba la tierra seca y elevaba una oración silenciosa. No pedía riquezas ni abundancia, sino solo lo suficiente para sobrevivir. La única fuente de agua que quedaba era un pequeño arroyo que descendía de la montaña. Ese arroyo cruzaba primero las tierras del hombre más rico del lugar, llamado Don Ezequiel. Don Ezequiel poseía grandes extensiones de tierra, animales fuertes y pozos profundos. Sin embargo, su corazón era más seco que la tierra que lo rodeaba. Al notar que el agua comenzaba a escasear, Don Ezequiel ordenó construir una represa para quedarse con todo el flujo del arroyo. En pocas horas, el agua dejó de llegar a la parcela de Don Mateo. Luno comenzó a debilitarse bajo el sol ardiente y su respiración se volvió pesada. Al ver sufrir a su compañero, el corazón del anciano se quebró. Don Mateo caminó hasta la hacienda del rico y le pidió un poco de agua con humildad. Don Ezequiel se burló de él y le dijo que si tenía tanta fe, le pidiera agua a su Dios. Don Mateo no discutió ni respondió con ira, sino que regresó en silencio a su hogar. Esa noche, el desierto no solo estuvo en la tierra, sino también en su corazón. Revisó su tinaja y no encontró ni una sola gota de agua. Al ver al uno apenas respirando,
Don Mateo tomó la última botella que había guardado para una emergencia. Se arrodilló junto al burro y le dio cada gota que tenía. Cuando la botella quedó vacía, Don Mateo miró al cielo con los ojos llenos de duda. Por primera vez en su vida, se preguntó en voz baja dónde estaba Dios. No hubo respuesta inmediata, solo un silencio profundo. Pero cuando el cielo guarda silencio, no es porque Dios se haya ido. Muchas veces, ese silencio es señal de que algo está siendo preparado en lo profundo. Y al amanecer del día siguiente, cuando Don Mateo pensaba que ya no quedaba nada, algo inesperado estaba por suceder. Al amanecer del día siguiente, Don Mateo despertó con el cuerpo pesado y la garganta seca. El sol volvió a levantarse con la misma dureza de los días anteriores, como si nada fuera a cambiar. Durante un instante, el anciano pensó que quizá la noche había sido su última oración. Se incorporó con dificultad y miró a su alrededor buscando al Uno. El burro seguía allí, tendido sobre la tierra seca, respirando con esfuerzo, pero aún con vida. Ese pequeño detalle encendió una chispa de gratitud en el corazón cansado de Don Mateo. Aunque todo parecía perdido, algo dentro de él se negaba a rendirse. No era fuerza física, porque ya no la tenía. Era una certeza silenciosa que no sabía explicar. Mientras observaba el camino polvoriento que conducía al pueblo, distinguió una figura lejana. Un hombre caminaba lentamente bajo el sol, cubierto de polvo, con ropas gastadas y pasos firmes. No parecía un vecino ni un comerciante conocido. A medida que el extraño se acercaba, Don Mateo sintió una paz extraña, como un descanso en medio del cansancio. El hombre se detuvo frente a la cerca caída y habló con una voz serena y clara. «La paz sea contigo, buen hombre», dijo con sencillez. El viajero explicó que llevaba días caminando y que el sol había consumido sus fuerzas. Pidió un poco de agua, no con exigencia, sino con humildad. Don Mateo sintió un nudo en la garganta, porque quería ayudar, pero no tenía nada que ofrecer. Miró alrededor con desesperación hasta que recordó algo. En un balde viejo y oxidado, había recogido unas pocas gotas de rocío durante la madrugada. Era apenas un sorbo, pero era todo lo que quedaba. Don Mateo tomó el balde con manos temblorosas y se lo ofreció al caminante. Le dijo que no era mucho, pero que podía darle fuerzas para seguir su camino. El extraño tomó el balde, pero no bebió. Sus ojos se posaron en Uno, que yacía herido y débil junto a la choza. El viajero se acercó al burro con respeto y se arrodilló junto a él. Don Mateo intentó detenerlo, diciendo que esa agua era para él, pero el hombre sonrió con calma. «La verdadera fe», dijo el caminante, «no es guardar cuando falta, sino dar incluso cuando duele». Luego vertió el agua sobre la pata herida del Uno y comenzó a limpiar la llaga con cuidado. Rasgó un pedazo de su propia ropa y vendó la herida con ternura. Cada gota parecía aliviar el dolor del animal. Cuando el agua tocó la tierra, algo extraño ocurrió. El suelo no absorbió la humedad de inmediato, sino que quedó oscuro y húmedo por un momento. El caminante señaló ese punto exacto y habló con voz firme. «Dios esconde sus mayores tesoros en los lugares más despreciados. No mires al cielo esperando lluvia, cava aquí, donde se lavó el dolor». Don Mateo parpadeó, mareado por el sol y la sed. Cuando volvió a mirar, el caminante ya no estaba. No hubo huellas, ni sonido de pasos, solo la mancha húmeda sobre la tierra seca. Aunque su cuerpo estaba débil, el corazón de Don Mateo se llenó de una fuerza nueva. Tomó su viejo pico de hierro, gastado por los años, y se acercó al lugar señalado. Miró al Uno y murmuró que si Dios lo había dicho, él lo creería. El primer golpe contra la tierra sonó seco y duro. El suelo estaba lleno de piedras y polvo. Cada golpe levantaba cansancio, pero Don Mateo no se detenía. Cavaba no con fuerzas, sino con fe. Mientras tanto, desde la hacienda vecina, Don Ezequiel observaba con desprecio. Al ver al anciano cavando en el punto más seco, comenzó a burlarse. Dijo que la sed le había robado la razón y que estaba cavando su propia tumba. Sus hombres rieron, pero Don Mateo no respondió. Él solo recordaba las palabras del caminante. Con el paso de las horas, las burlas se transformaron en inquietud. Don Ezequiel comenzó a preguntarse por qué el anciano cavaba con tanta convicción. El miedo a perder una oportunidad despertó la codicia del rico. Ordenó a sus ingenieros perforar cerca, incluso usando explosivos si era necesario. Los trabajadores advirtieron que era peligroso, pero Don Ezequiel no escuchó. Minutos después, una explosión sacudió la tierra, las piedras volaron y el polvo cubrió el cielo. Don Mateo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Fue entonces cuando el Uno, el burro viejo y despreciado, se lanzó hacia su amo. Con su cuerpo frágil, empujó a Don Mateo dentro del pozo para protegerlo. Todo quedó en silencio. Entonces, desde lo profundo,
comenzó a escucharse un sonido nuevo, un rugido, un movimiento. El agua brotó con fuerza, fría y cristalina, rompiendo la roca madre. El manantial había despertado. Don Mateo lloró abrazado al Luno mientras el agua los empapaba. La tierra seca comenzó a transformarse en vida. Al otro lado de la cerca, los pozos de Don Ezequiel colapsaron. La avaricia lo dejó sin nada. La noticia se extendió por todo el pueblo. La gente llegó con cántaros y baldes. Don Mateo abrió su terreno y dijo que el agua no era suya, sino de Dios. Entre la multitud apareció Don Ezequiel, humillado y sediento. Pidió agua con la voz quebrada. Don Mateo lo miró y recordó las palabras del caminante. Tomó una jícara y se la ofreció sin rencor. El agua de Dios no juzga, dijo con serenidad. Don Ezequiel bebió y lloró, no por la sed, sino por la vergüenza. Aquel día, no solo brotó agua de la tierra, sino arrepentimiento del corazón. Desde entonces, San Miguel del Valle nunca volvió a tener sed, y así aprendieron todos que la fe verdadera se demuestra cuando das incluso cuando no tienes nada. El visitante no volvió a aparecer en los días siguientes, pero su presencia había dejado una huella imposible de borrar en el corazón de Don Mateo. Aunque el cansancio seguía en su cuerpo y la pobreza aún rodeaba su casa, algo dentro de él se había acomodado en silencio. Don Mateo seguía levantándose antes del amanecer, seguía caminando por su parcela seca y seguía compartiendo lo poco que tenía con Luno, pero ahora lo hacía sin reclamarle al cielo. Había entendido que cuando Dios habla una vez, no necesita explicarlo todo de inmediato. La lluvia comenzó a llegar de una manera distinta, no como tormenta que se anuncia con ruido, sino como una constancia humilde que trabaja sin ser vista. Cada noche caían unas pocas gotas, suficientes para no despertar esperanza inmediata, pero necesarias para iniciar un cambio profundo. La tierra empezó a responder lentamente, como quien despierta después de una larga enfermedad. Las grietas comenzaron a cerrarse y el suelo dejó de crujir bajo los pasos cansados de Don Mateo. El maíz, que parecía definitivamente muerto, comenzó a mostrar señales de vida, primero con un verde tímido y luego con tallos más firmes. Don Mateo observaba en silencio, sabiendo que lo verdadero no siempre llega de forma espectacular. Luno también empezó a recuperarse poco a poco, aunque su caminar seguía siendo lento y su cuerpo seguía marcado por los años. Ya no se detenía a cada momento y sus ojos, antes apagados, reflejaban una calma distinta. Los vecinos comenzaron a notar que algo no cuadraba con la lógica del lugar. Mientras otras parcelas seguían secas, la de Don Mateo mostraba señales de resistencia. Algunos murmuraban que era suerte, otros decían que alguien lo ayudaba en secreto, pero nadie entendía que la fe también tiene raíces invisibles. Mientras tanto, en la hacienda de Don Ezequiel, la abundancia comenzó a mostrar su fragilidad. El agua retenida en la represa empezó a estancarse y el estancamiento trajo enfermedad y deterioro. Los animales comenzaron a enfermar uno tras otro, sin explicación clara y sin que el dinero pudiera evitarlo. Los pozos profundos, que siempre habían sido su orgullo, empezaron a dar menos agua cada día. El hombre, que nunca levantó los ojos al cielo, comenzó a sentir miedo por primera vez. La seguridad que había construido sobre el egoísmo empezó a resquebrajarse desde adentro. Una noche, un estruendo sacudió todo el valle y despertó incluso a quienes dormían con la conciencia tranquila. La represa no se dio por fuera, sino desde su base, como todo lo que se construye sin fundamento. El agua acumulada salió con fuerza descontrolada, arrasando cercas, corrales y parte de las tierras de Don Ezequiel. Aquello que había sido retenido por ambición siguió finalmente su curso natural. Por primera vez en meses, el arroyo volvió a correr libremente hacia el valle. El agua llegó hasta la parcela de Don Mateo, no como castigo para otro, sino como restitución para quien resistió. Esa madrugada, Don Mateo se levantó al escuchar un sonido que ya creía perdido para siempre. El agua corriendo despertó en su pecho una gratitud que no necesitaba palabras. Caminó descalzo hasta el borde del terreno, metió las manos en el arroyo y dejó que las lágrimas hablaran por él. No lloró por venganza ni por justicia humana, sino por comprender que Dios nunca se había ido. Al amanecer, Don Ezequiel apareció caminando lentamente hacia la humilde casa de Don Mateo. Ya no llevaba la postura del poderoso, sino la carga visible de quien ha perdido todo. Con la voz quebrada, pidió ayuda, reconociendo que la abundancia sin propósito solo conduce al vacío. El pueblo observaba en silencio, esperando humillación, rechazo o desprecio. Pero Don Mateo eligió un camino distinto al que el mundo esperaba. Le ofreció agua, le dio pan y lo invitó a sentarse sin reproches. Porque la fe verdadera no se demuestra cuando recibes, sino cuando perdonas, aún teniendo razones para no hacerlo. Don Ezequiel lloró no por lo perdido, sino por lo aprendido demasiado tarde. Desde ese día, el valle comenzó a cambiar lentamente. El arroyo nunca volvió a ser retenido y el trabajo empezó a compartirse entre todos. Don Mateo nunca se hizo rico, pero nunca volvió a pasar hambre. Luno vivió sus últimos años en paz,
caminando lento, pero caminando libre. Cuando el burro murió, don Mateo lo enterró bajo un árbol joven que creció fuerte con el paso del tiempo. Ese árbol se convirtió en símbolo de una fe que nació en el desierto y se sostuvo en el silencio. Antes de partir de este mundo, don Mateo dejó una frase tallada en madera para quien quisiera leerla. Cuando creas que Dios guarda silencio, recuerda que el cielo nunca llega tarde, llega cuando el alma está lista. Tal vez hoy tú también estás caminando por tu propio desierto. Tal vez no ves respuestas, pero eso no significa que no haya propósito. Si sigues avanzando con fe y no permites que el dolor endurezca tu corazón, el agua volverá a correr. Porque Dios no prueba para destruir, prueba para revelar lo que realmente hay dentro de ti. Con el paso del tiempo, el valle aprendió una lección que no estaba escrita en libros ni enseñada en plazas. Aprendió que no todo lo que tarda es castigo y que no todo lo que fluye rápido es bendición. La historia de don Mateo comenzó a recorrer otros pueblos, no como leyenda exagerada, sino como testimonio sencillo. La gente no hablaba de milagros ruidosos, hablaba de cambios que comenzaron en el corazón. Don Mateo envejecía con la calma de quien ya no pelea con el tiempo. Cada arruga en su rostro era una señal de resistencia, no de derrota. Seguía despertando antes del amanecer, pero ahora sus pasos eran más pausados y conscientes. No caminaba con prisa porque había aprendido que Dios no se mueve al ritmo de la ansiedad humana. El árbol bajo el cual descansaba Luno creció firme y frondoso. Su sombra se convirtió en refugio para quienes necesitaban descansar y pensar. Muchos se sentaban allí buscando respuestas, pero se iban con preguntas mejores, porque la fe verdadera no elimina las dudas, las ordena. Don Ezequiel nunca volvió a ser el hombre de antes. No recuperó toda su riqueza, pero recuperó algo más valioso. Aprendió a compartir el agua, el trabajo y la tierra. Aprendió que retener lo que no te pertenece siempre termina rompiéndote las manos. Con el tiempo, ayudó a otros campesinos a levantar canales justos, canales que no robaban el curso del agua, sino que lo respetaban. El valle dejó de competir y empezó a cuidarse como una sola familia, no porque todos se volvieran buenos, sino porque entendieron lo frágiles que eran. Don Mateo hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras caían como semillas. Nunca predicaba desde la superioridad, sino desde la experiencia. Decía que la fe no te quita el desierto, pero te enseña a caminar dentro de él. Decía que Dios no siempre cambia la situación, pero siempre cambia a la persona. Muchos jóvenes se acercaban a escucharlo, cansados de promesas rápidas. Buscaban sentido, no atajos. Don Mateo les recordaba que la vida no se construye con prisa. Les decía que la paciencia no es pasividad, es confianza activa. Una tarde, mientras el sol caía lento sobre el valle, don Mateo se sentó bajo el árbol. Su respiración era más pesada, pero su rostro estaba en paz. Miró el cielo como quien reconoce un hogar cercano, y sonrió sin miedo. Esa noche, don Mateo partió en silencio, como había vivido, sin multitudes, sin discursos, sin aplausos. El pueblo lo encontró al amanecer, con las manos cruzadas y una expresión serena. Nadie lloró con desesperación, porque entendieron que había terminado bien su carrera. Lo enterraron junto al árbol, junto al Luno, como quien vuelve a la tierra que nunca traicionó. Con el paso de los años, el valle siguió cambiando. No se volvió perfecto, pero se volvió consciente. Cada vez que la sequía amenazaba, la gente recordaba la historia, recordaba que el silencio no es abandono. Y entonces, esta historia deja de ser solo de don Mateo. Empieza a hablar de ti. Tal vez estás viviendo una etapa donde Dios parece callar. Tal vez haces lo correcto y aún así todo parece estancado. Tal vez compartes lo poco que tienes y nadie lo nota. Tal vez caminas lento y el mundo se burla. Pero escucha esto con calma. El cielo no se ha cerrado. Dios no se ha olvidado de tu nombre. Está trabajando donde tus ojos no alcanzan. El proceso que hoy duele es el fundamento de lo que mañana sostendrá tu vida. La espera que hoy pesa es la raíz de una fe más fuerte. No te rindas en el silencio. No cambies tu corazón por resultados rápidos. Sigue caminando, sigue confiando, porque cuando el agua vuelva a correr, entenderás por qué tenía que ser así, y entonces sabrás que cada lágrima tuvo sentido. Esta no fue solo una historia, fue un recordatorio. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Con el paso del tiempo, el valle dejó de medir la vida por lo que se pierde y comenzó a medirla por lo que se aprende. La historia de don Mateo ya no se contaba como una tragedia, sino como un camino recorrido con dignidad. Las nuevas generaciones crecieron escuchando que el agua no se retiene y que la fe no se negocia. Aprendieron que lo que se recibe sin esfuerzo no fortalece y que lo que se cuida con amor permanece. El árbol que creció sobre la tumba de don Mateo se volvió el punto más alto del valle, no por su altura, sino por su significado. Bajo su sombra, muchos tomaron decisiones importantes. Algunos perdonaron, otros soltaron rencores antiguos, otros simplemente aprendieron a esperar.
Cada vez que la sequía amenazaba, alguien recordaba en voz alta: Dios no llega tarde, llega cuando el corazón está listo, y ese recordatorio bastaba para que el miedo no gobernara. Pero ahora la historia vuelve a ti, a tu vida, a tu momento. Tal vez no estás enfrentando una sequía de tierra, tal vez enfrentas una sequía del alma, tal vez oras y no sientes respuesta, tal vez haces lo correcto y aún así pierdes. Tal vez compartes lo poco que tienes y parece que nadie lo ve, pero escucha esto con calma: el silencio no es castigo. Dios no se esconde para abandonarte, se esconde para enseñarte a confiar. Lo que hoy no entiendes está formando tu carácter. Lo que hoy duele está limpiando tus raíces. No todo se pierde cuando parece perdido. A veces solo se está preparando el terreno. Sigue caminando aunque no veas el final. Sigue siendo fiel aunque nadie aplauda, porque la fe verdadera no se mide por lo que recibes, se mide por lo que conservas dentro cuando todo afuera se derrumba. Un día mirarás atrás y entenderás por qué no fue antes, por qué no fue fácil, por qué no fue rápido, y entonces darás gracias. Gracias por la espera, gracias por el silencio, gracias por el proceso, porque fue ahí donde te hiciste fuerte. Si esta historia habló a tu corazón, no la guardes solo para ti, compártela con quien hoy esté caminando lento, y recuerda siempre esto: cuando Dios parece callar, en realidad está preparando algo eterno. Este no es el final, es el comienzo de una fe más profunda. Amén.